Buena tarde a todos los que nos siguen esta tarde a través de prensalibre.com. Bienvenidos a Diálogo Libre, un espacio creado por este diario para tratar todos aquellos temas que son importantes para los ciudadanos. Soy Edwin Hernández y esta tarde me acompañan el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quien le damos la bienvenida, y Antonio Barrios, editor de Política y Poderes. Vamos a conversar sobre seguridad nacional. Señor ministro, quisiéramos solicitarle que nos permita tratar la entrevista esta tarde en 4 temas. El primero sería sobre narcotráfico, seguridad ciudadana, orden público y situación de la Policía Nacional, así como un tema adicional que sería sobre las medidas que impulsa el Ministerio en favor de la transparencia en la Policía Nacional Civil. Con ustedes, Antonio Barrios. Pues buenas tardes, señor ministro, bienvenido a Prensa Libre y bienvenido a este segmento de Diálogo Libre. Empezamos y le agradecemos antes que nada su visita. Con el primer tema, señor ministro, ¿cuál es la situación actual de los grupos que controlan el narcotráfico en el país? ¿Cuál es la lectura que le da el ministro de Gobernación a este flagelo? Bueno, mire, en primer lugar le quiero contar que Guatemala ha sufrido un proceso los últimos 10 años en donde primero el territorio era utilizado únicamente para el tráfico. En ese tráfico, por la ubicación geográfica, como todos lo saben, lo que había era un pago por favorecer ese tráfico fuera de cualquier control. Pero en la medida en que esto fue avanzando, empezaron a pagar también, no solo en efectivo, sino también con materia, es decir, con droga. Y esto empezó a moverse un poco en el área local. Esto lo que fue haciendo fue definiendo algunas rutas de narcotráfico que se fueron fortaleciendo en el área del Petén, las incursiones aéreas de vuelos clandestinos para traer droga, fueron incrementando también su nivel, su incidencia. Luego todo el corredor que atraviesa desde el río Sarstún, pasa por las Verapaces y también se interna en territorio mexicano, uno segundo importante, y un tercero en el área del Pacífico, en donde lo que se ha hecho es, uno, internar hacia territorio a través de las diferentes bocabarras, fundamentalmente en el invierno eso tiene mayor facilidad, a través de sistemas como le llamaban el bombardeo, o bien fuera a través de avionetas, de aviones que estaban adaptados para ello, o en alta mar un barco suelta, lo que le llaman canecas, que son unos botes en donde viene la droga, y lanchas tiburoneras van, lo recogen y los internan al territorio. Esto lo que fue definiendo fue áreas de acción bajo control de grupos que poco a poco se fueron fortaleciendo y fueron creciendo en el área del Petén, en el área de las Verapaces, en el área de Izabal, de Zacapa en algún caso, todo el área del Pacífico, especialmente el área de San Marcos, una parte de Huehuetenango, y en el centro una incidencia que va más a lo que hoy conocemos como narcomenudeo, es una venta más para consumo, pero las grandes rutas estaban ahí. En los últimos 2 años, realmente lo que se incrementaron fueron una serie de acciones, de medidas, especialmente en el orden de lo que llamamos la interdicción aérea, es decir, interceptar las naves, controlar las naves, controlar los aterrizajes, poder hacer capturas, incautar las naves, incautarse también de la materia y mayores operativos en donde ha caído mucho dinero. Esto golpeó las estructuras en grande y lo que fue creando fue una cierta fragmentación de pequeños grupos, la caída de grandes capos del narcotráfico en el país fue favoreciendo esta fragmentación. Hoy día lo que tenemos es incursiones, por un lado, del grupo de Zetas, que viene desde hace unos 2 años y medio, con una incidencia local, tratando de cooptar estructura criminal, porque recordemos que la característica de los Zetas es no solo adueñarse de áreas de narcotráfico, sino además cooptar estructuras de secuestros, de robos de vehículos, y esto lo que hace es potenciar sus capacidades. Hoy día lo que tenemos es una expresión que se ha disminuido bastante, que tenemos bastante ubicada, que hay mucha inteligencia, que se ha desestructurado en la medida en que han ido cayendo capos que son posteriormente extraditados, y realmente lo que vamos a tener que ver en los próximos meses con nuestro trabajo de inteligencia es cómo las estructuras que han quedado, que tienen capacidad operativa con armamento, no capacidad operativa de enfrentarse a las fuerzas de seguridad como tal, sí de generar mucha violencia homicida, fundamentalmente cuando hay choques entre grupos,
por disputas de territorios. Entonces lo que tenemos hoy es una fragmentación en algunas áreas del país que tenemos que trabajar con inteligencia para poder terminar de neutralizar esas manifestaciones. Eso que usted hablaba, esos grupos, de esos enfrentamientos entre grupos, responde de alguna forma por tratar de rescatar viejos territorios que venían desde el momento que ingresa el narcotráfico al país. ¿Eran grupos locales o había presencia extranjera? Hay grupos locales que son los que se han constituido a lo largo de los años. Lo que vino realmente a romper esos balances es la incursión del grupo de los Zetas a través del Petén y de áreas de Alta Verapaz, en donde pues la información y la inteligencia que se generó y la investigación posteriormente, la investigación criminal, coloca que una de las personas que facilitó esas incursiones fue precisamente el señor Walter Overdick, en un área bastante extensa, por poner un ejemplo. Pero lo que hoy hay es en muchas ocasiones producto de esa fragmentación, y la disputa por territorios genera violencia homicida. Les quiero contar que un 60% de la violencia homicida, es decir, de los homicidios violentos que tiene el país, es producto de enfrentamientos de grupos criminales y delincuenciales, y en ellos el narcotráfico tiene un buen peso. Eso incluye algunos crímenes que se dan en la capital y en la periferia, algunas matanzas, 2, 3 personas o incluso personas que son acribilladas. ¿Responde esa de alguna manera a crímenes de narcotráfico? Tiene una incidencia en el área urbana, en lo que yo les decía que es el narcomenudeo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de las grandes rutas de narcotráfico, estamos hablando de cómo llega esto a algunos lugares y se confunde con la actividad delincuencial de las pandillas, en donde ahí hay territorios en donde ejercen acciones de extorsión, en donde las pandillas llevan a cabo acciones punitivas contra mujeres del sector que de repente se involucran con pandillas de otro sector. Y sin ninguna duda también todo el tema del sicariato, que es la acción punitiva que llevan a cabo ellos al servicio de otras personas. Entonces, la incidencia que tiene a ese nivel es más relativa respecto de la que nosotros conocemos a nivel nacional con las grandes rutas. Es que le decía eso, porque si tomamos en cuenta ese 60% de crímenes que podrían responder al narcotráfico, ¿qué impacto tendrían las pandillas? Y luego estamos hablando que, por ejemplo, si hay 10 crímenes diarios, 6 personas están vinculadas o son víctimas de narcotráfico. No necesariamente que estén vinculadas, no, sino que son víctimas. ¿De qué tipo de víctimas estamos hablando? Yo aclaro mejor ese aspecto. Estoy hablando que aproximadamente un 60% de lo que nosotros estamos visualizando diariamente como homicidios violentos tienen que ver con acciones delincuenciales o criminales por las acciones de disputas de territorios. Es decir, puede ser producto en algún momento de narcotráfico, como ha ocurrido en el oriente del país, o puede ser disputas de territorios entre pandillas en el área urbana de Guatemala, en donde, por ejemplo, Zona 18 tiene un altísimo nivel de incidencia delincuencial en violencia homicida, que es lo que producen en gran mayoría las pandillas. Entonces, no me refiero únicamente al narcotráfico, me refiero a la actividad completa delincuencial, mucho de ello es por disputas de territorio. Y obviamente dentro de esta estadística entra gente inocente, ministro, o podríamos decir que es en alto número gente vinculada al crimen. Claro, cuando yo hablo entonces el otro 40% refiere a otras situaciones, por ejemplo, víctimas ocasionales, en donde algún pandillero decide que lo que hay que hacer es desarrollar violencia en algún lugar para intimidar. Cuando vienen y asesinan a alguien por no pagar la extorsión, lo que están haciendo es intimidando. Eso ya es una acción propiamente de la delincuencia en sí, ¿verdad? Y ahí lo que resulta son víctimas que no pertenecen precisamente a esas disputas de poder que les he ilustrado. Ahora, sobre esto mismo, ¿cómo ha venido a impactar el gran decomiso que se ha dado en los últimos meses, principalmente este año, ¿no?, de precursores que vienen vía México o de China, vía el Pacífico principalmente? ¿Han tenido impacto en la violencia también o de qué otro tipo está generando? Sí, este es otro fenómeno realmente que no había estado visibilizado antes. El tema de cómo han venido los precursores químicos al país implica, luego del análisis de las cantidades y de los laboratorios que se encontraron, en gran mayoría son laboratorios artesanales, que hay un propósito estratégico y es poder instituir una serie de laboratorios de lo que se llaman las drogas de diseño o drogas sintéticas. Para eso es para lo que sirven los precursores químicos. Ahí lo que hay es un tremendo potencial
que no se ha desarrollado plenamente, que hemos encontrado evidencias, pero que estamos en un buen momento. Lo único que no sabemos completamente cómo terminar de definir es todo el proceso de tratamiento de esos precursores. Por el momento es resguardo y por el momento asesoría internacional para saber cómo vamos a eliminar esos precursores para que no impliquen ningún tipo de peligro. Antes de cerrar este segmento, no quisiéramos dejar escapar la oportunidad de preguntarle qué experiencia está conocido usted de México y de Colombia en el combate al narcotráfico que puedan aplicarse en Guatemala. Bueno, la experiencia de lo que ha ocurrido tanto en México como en Colombia, que muchos temen que pudiera ocurrir en Guatemala y que hablan de cómo se combate frontalmente a los grupos de narcotraficantes, tiene una incidencia en el sentido de que todo su desarrollo se debió a que los narcotraficantes empiezan a incursionar en la vida normal, ¿sí? Empiezan a aparecer en los clubes, empiezan a aparecer abiertamente en los restaurantes, con todo ese despliegue de fuerza, con toda esa forma de lucir su dinero, su poder, su capacidad intimidatoria, llevando a sus hijos a los colegios que antes era impensable, y la gente lo empieza a ver normal, empieza a ver normal lo que está ocurriendo, empieza a ver normal que hayan estructuras, empieza a ver normal que estén por todos lados, y empiezan a ver normal incluso que de repente se devele que más de en alguna campaña estuvieron involucrados, que coopten a poder político local fundamentalmente en algún lado. El problema de llevar eso con los ojos cerrados es que va a llegar un punto en el que se van a sentir suficientemente fuertes como para retar a la autoridad. Y cuando eso llega, el Estado no tiene opción. La única opción es enfrentarlo como corresponde, combatirlo de manera frontal, y haber llegado hasta esos niveles le implicó un altísimo costo tanto a México como a Colombia. Ese no es el caso de Guatemala. Guatemala estamos aún en un nivel que se ha mantenido bajo control y en el cual se ha impedido que grupos se empoderen lo suficientemente como para hacer un reto o un desafío a las fuerzas del Estado. Bien, estamos en Diálogo Libre esta tarde con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Vamos a la primera pausa y al volver vamos a continuar con el segundo segmento sobre seguridad ciudadana y orden público, que consideramos es donde va a tener más presencia los seguidores de prensalibre.com a través de las redes sociales. Volvemos en un segundo. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valoro, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu Prensa Libre. Colecciónalas. Con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Regresamos a la segunda parte de este diálogo libre. Nos acompaña el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y pasamos al segundo tema, señor ministro, seguridad ciudadana y orden público, quizá el tema que más le preocupa a nuestros lectores y a toda la ciudadanía en general. Hay un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales previo a su visita a este diálogo, y es el tema de las extorsiones. ¿Qué específicamente hace el ministro de Gobernación, el ministerio a su cargo, para combatir las extorsiones que pareciera estar a la orden del día o ser el delito a la orden del día? Claro, eso de a la orden del día, sí ha sido, así es el delito que mayor impacto social tiene en el país, el tema de la extorsión. Realmente esto, cuando nosotros hicimos nuestro análisis, nuestro diagnóstico de la situación del país y pudimos ver cuáles eran los delitos que más impacto tenían, lo primero fue el tema de las extorsiones. El tema de las extorsiones, luego el tema del robo y del hurto, ahí entran vehículos, motocicletas, celulares fundamentalmente, que es un tema que ha estado también muy presente, el tema del sicariato, los homicidios violentos, y por último el tema de la violencia contra la mujer, que había estado realmente invisibilizada y que nosotros hemos sacado a flote porque pusimos una fuerza de tarea para poder trabajar este tema. Entonces, estos son temas en el ámbito de la seguridad pública, porque es bien importante hacer una diferenciación entre seguridad pública, que le corresponde a la autoridad del Estado, fundamentalmente a la Policía Nacional Civil en este caso, y esto es el esquema de protección de la población en general en contra de los delitos o crímenes que mayor impacto social tienen. Y por eso, por la crisis de seguridad pública,
fue que venimos con la primera medida de entrada, que es la formación, la actuación de las fuerzas de tarea en cada una de estas áreas. La seguridad ciudadana es el esquema de protección que se basa en la organización vecinal. Los vecinos se organizan, forman esquemas, obviamente bajo dirección, ¿verdad? Para desarrollar esquemas en los cuales tengan alertas tempranas, en donde pueda haber una coordinación con la fuerza pública, y sobre la base de eso entonces se amplían territorios en donde la alerta temprana permite desarrollar acciones de prevención del delito. Aquí el campo de la prevención es muy importante. El tema de las extorsiones tiene dos ámbitos, no se puede decir nada más extorsiones y ahí estuvo. Hay extorsiones individuales, hay extorsiones a negocios, hay extorsiones a empresas de distribución nacional, hay extorsiones también al transporte, tanto público como privado, y las extorsiones llegan también hasta el transporte extraurbano. Entonces, en ello hay una alta incidencia de lo que son la organización pandillera en la acción de las extorsiones. Pero también hay muchísimos otros grupos que han proliferado, ¿verdad? Hay gente que llama por teléfono y dice, somos de la Mara tal. Regularmente los mareros no se identifican, ¿sí? Y el tema aquí es cómo tener medidas de protección para poder estudiar la situación como corresponde. Bajo esa premisa, entonces, nosotros estructuramos una de nuestras fuerzas de tarea, que la dinámica que le hemos impreso, hemos traído a nuestra dinámica de trabajo con las fuerzas de tarea, también es importante decirla. Nosotros no esperamos a que pueda ocurrir un hecho o a que haya información. Lo que pasamos es a tomar la iniciativa. Cada una de las fuerzas de tarea lo que anda es en búsqueda de información, en la recolección de la información que le permita hacer inteligencia sobre determinado delito. ¿Para qué? Para saber que si en un lugar geográfico determinado hay la incidencia de un delito específico durante un tiempo que afecte a la gente, atrás de eso hay una estructura. Perdón, ministro, que le interrumpa, pero concretamente en el caso de las extorsiones, ¿qué se está haciendo? Me recuerdo que le conversamos esto con usted antes de tomar posesión del cargo, y bueno, siguen las quejas diarias. ¿Qué se hace concretamente en el caso de extorsiones, por ejemplo, de viviendas, donde la gente ha tenido que abandonar su vivienda en la periferia? Ese es uno de los problemas más graves que hay, porque el tema de abandono de viviendas se da en áreas en donde viven los mismos pandilleros. Es decir, las acciones de las pandillas en lugares geográficos determinados lo que ha provocado es éxodo de gente que vivía en las áreas, y los pandilleros se han hecho de la propiedad de esa casa. ¿Se ha recuperado alguna vivienda? Sí, hemos tenido ya trabajo sobre eso, hemos podido recuperar viviendas, pero lo más importante es, hay que cambiar todo un esquema de presencia, porque la gente no va a regresar si las pandillas están actuando. Estamos hablando de Guatemala, solo en el tema de pandillas, aproximadamente de unos 10,000 pandilleros que están en una organización, digamos, muy cerrada, pero si vemos toda su estructura piramidal, con sus familias involucradas, con gente que los ayuda, con las banderas que les advierten que son su red de alerta también para ellos, estamos hablando de números mucho mayores que pueden tener incidencia. Entonces, este no es un fenómeno fácil de trabajar. Hemos tenido muchísimo éxito en lo que son extorsiones a familias, extorsiones a negocios, y en donde más hemos podido impactar es en todo el tema de extorsiones al transporte urbano. Ahí hemos tenido mesas de trabajo con los dueños del transporte, con los mismos choferes, con los conductores de los buses, y hemos recopilado mucha información de las áreas en donde se mueve. Entonces, a la fecha, digamos que solo en área de trabajo de extorsiones por el transporte, hemos logrado desactivar bandas en Quetzaltenango, en Huehuetenango. Hemos tenido un buen impacto en la costa sur de extorsionistas de transportes extraurbanos. Aquí en la capital estamos trabajando ahora con rutas cortas que le habíamos dejado un poco de lado. El área de transporte es donde más avanza ahí en el combate a las extorsiones. Así es donde hemos tenido los mejores resultados, porque es donde hemos tenido la mayor cooperación para poder trabajar este tema. Y tuvimos que dividir la fuerza de tarea en dos. Una que se dedicara específicamente a las extorsiones individuales o de familias en las casas o de los negocios, y la otra que se dedicara única y exclusivamente al transporte. ¿Ha habido pilotos y ayudantes involucrados aquí? Sí, hemos encontrado desafortunadamente hasta gente
hasta socios de algunas empresas involucrados también en extorsionar a sus propios socios de la empresa, ¿verdad? Entonces, lo que hemos tenido realmente son mesas de trabajo a donde ha fluido muchísima información y que nos ha permitido develar todo el fenómeno en su extensión. Ministro, uno de los usuarios de nuestras cuentas dice que es Milton Yaxel Varías, dice, ¿por qué se cuestionan, mejor dicho, por qué si se sabe o se denuncia a través de redes o a través de muchos canales donde se cometen la mayor parte de delitos y se refieren específicamente a asaltos en moto o robos de celulares, por qué no se ve la acción en ese lugar? ¿Qué puede responder a esto, ministro? Perdón, lo vamos a molestar, vamos a ir a la siguiente pausa y le damos la respuesta a nuestros lectores al volver de ella. Estamos en Diálogo Libre por prensalibre.com. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valoro, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu Prensa Libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Seguimos con el ministro de Gobernación, Mauricio López, y se quedó por contestarnos, ministro, ¿por qué no se ve la acción policial en lugares específicos donde la gente dice incluso todo el mundo sabe que asaltan? Sí, bueno, mire, no nos alcanzarían, tendríamos que uniformar a la mitad de la población para realmente estar en todos los lugares que debiéramos cubrir, ¿verdad? El tema aquí es que vamos sistematizando. La denuncia ciudadana es bien importante a nosotros porque nos da precisamente un mapa, nos dice dónde podemos incidir. Con presencia policial lo que tenemos nosotros es una disuasión de la actividad delincuencial, pero la disuasión es momentánea. El delincuente se mueve de un lugar a otro. Si hay hoy mayor presencia aquí, van a dejar de asaltar aquí, pero entonces van a empezar asaltos en otro lado, ¿sí? El tema aquí, por eso es importante ir tras las estructuras criminales que vienen, que roban celulares, que asaltan. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un bloqueo como el que hubo ayer o como el que hubo hoy en el periférico es ganancia para los ladrones que andan en motocicletas, porque los vehículos están ahí varados, no pueden moverse hacia ningún lado y no nos alcanzaría durante los kilómetros que se formaron de colas tener un esquema de protección para las personas. Realmente en la medida que se detienen procesos y como en este caso la circulación se vuelve mucho más fácil. Y por eso en el caso de la Roosevelt ha sido probablemente una calzada en donde ha habido una gran incidencia y tenemos muchos reportes sobre eso. En la medida en que nosotros vamos afinando mapas de dónde hay mayor incidencia, dónde están robando, dónde por ejemplo hurtan vehículos, entonces podemos hacer un mejor despliegue del dispositivo policial. Pero sin ninguna duda lo más efectivo no es lo que nosotros estamos viendo con la presencia de la policía, con el ejército en patrullajes, dan una sensación de protección y sabemos que pueden actuar en cualquier momento, pero es una acción eminentemente preventiva y disuasiva. Lo más importante en la lucha contra la delincuencia es buscar sus estructuras y quienes participan de esas estructuras. Es la forma en tener mayores resultados en la lucha contra la delincuencia. Sobre el mismo tema tenemos una pregunta de nuestra audiencia en Twitter. El doctor Parada dice: estamos indefensos contra los asaltantes en motocicleta, pues salimos a la calle resignados ya a ser asaltados. ¿Qué esperamos de usted, ministro? Que sigamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo le quiero contar al doctor, le agradezco su pregunta. Yo tengo que lidiar con cuestiones de fondo que son complicadas para mí. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Tenemos 2.800 vacantes de Policía Nacional Civil, ¿sí? Cuando digo 2.800, pensemos en 2.800 policías que no tenemos para poder llevar a cabo todo nuestro trabajo. Entonces, ¿a qué hemos recurrido? A reducir las licencias, a reducir los permisos, a no autorizar vacaciones, mientras estamos sacando nuestra primera promoción de 1.600 PNCs que tenemos ahora en la academia. Y nos vamos a cruzar con una segunda promoción que la vamos a formar ahorita de mediados de año para finales de año, para poder empezar a tener mayor disponibilidad de elementos que nos permitan tener ese nivel de trabajo. Lo segundo es que precisamente en el tema de motocicletas y de los robos y los asaltos a través de las motos,
Hemos tenido también ya una mesa de trabajo con la Asociación de Motoristas. Increíble la información que se va produciendo. Lo que queremos es desarrollar una serie de acciones que nos permitan ser más efectivos sin tener que limitar ciertas libertades o ciertos derechos que las personas pueden tener, por ejemplo, en su movilización. El tema de las motos, cuando nosotros hemos hecho nuestra encuesta nacional, la gente viene y dice, mire, regresen a que solo uno vaya en moto. Nosotros sabemos que la población que se mueve en motocicletas es muy amplia. Ese es un tipo de transporte popular. Se mueven ahí a veces también con altísimo riesgo familias completas. Nosotros creemos que tenemos que tomar las medidas que nos permitan ser efectivos sin llegar a tomar decisiones como esas, ¿verdad? Perdón, ministro, ¿no será Sí. que de repente faltan algunas acciones que se pueden implementar o impulsar en arterias que son como la Roosevelt, cerrar calles, etcétera, que les permitan a ustedes operar de forma inmediata cuando hay una denuncia de robo y puedan cortarle la salida a los delincuentes? Está el Atanasio Azul, o sea, hay una serie de arterias que es conocida donde Así están es. asaltando todos los días en moto y como que no hay la presencia que la gente solicita, ¿no? Sí, hay muchas acciones que no se van a ver, ¿verdad? Porque hemos tenido que recurrir también a tipo de investigaciones en donde no necesariamente van policías uniformados, sino que van policías que en coordinación con el Ministerio Público desarrollan investigación. Pero eso es fundamental lo que usted está diciendo, establecer en el análisis del mapa cuáles son los puntos y lo que nosotros le llamamos las rutas de escape que puedan facilitar para ubicar en los momentos pico, en lo que hay mayor influencia. Esa es una de nuestras líneas de acción. Entonces, hacia donde vamos caminando es mayor implementación de tecnología. El tema de las cámaras va ayudándonos muchísimo en esta situación. Estamos levantando un 110 que lo encontramos totalmente caído. Esto es muy importante para recibir todo lo que es denuncia ciudadana. Estamos trabajando sobre una plataforma en donde próximamente ya hay ensayos que se están trabajando y que ya funcionan en Villanueva, por ejemplo, en donde desde un teléfono celular puedo hacer una denuncia que automáticamente va a entrar al mapa como una alerta. Y tercero, en el esquema del 110 es la capacidad de que podamos tener a las patrullas y a nuestros elementos motorizados en un mapa en tiempo real. Y cuando haya una denuncia podamos despachar, le dicen, ¿verdad? Mover a la unidad en auxilio de guatemaltecos que necesiten, porque ocurrió algún evento. Si yo soy testigo, por ejemplo, de un robo de vehículo, veo las características del vehículo, es bien importante entonces ir generando, y eso viene para los próximos meses, ir generando una cultura de denuncia en donde yo puedo hacerlo a través de mi teléfono móvil, lo puedo hacer a través de mi iPad, lo puedo hacer desde un teléfono fijo, desde un radio, para que la autoridad conozca lo que está ocurriendo y pueda mover a sus fuerzas como corresponde. Sin embargo, hay muchas denuncias de que la gente ya no llama a las fuerzas policiales porque tardaron media hora o una hora en llegar. Ya explicó por la cantidad de elementos policiales, pero ¿cómo hacer que la gente vuelva a creer en que vale la pena denunciar? Sí, solo se puede levantar la confianza de la gente en denunciar cuando uno se le atiende, dos, recibe una respuesta real para su tema, por lo menos el consejo de qué tienen que hacer en ese momento, ¿sí? Porque no es yo denuncio y en un minuto tengo aquí, no ese es el tema en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero hay una reacción precisamente por la ubicación estratégica de las fuerzas. Entonces es uno, la atención, dos, que tenga una respuesta que lo oriente en ese momento, y tres, cómo pueda venir una fuerza en su auxilio. Esta situación es sobre la que estamos trabajando. Realmente, como les decía, un 110 tiene que ser un call center con muchísima capacidad, que pueda estar 24 horas de forma permanente trabajando sobre esa línea y unidades disponibles para poderlas movilizar. En eso se va avanzando, pero vamos poco a poco sobre ese tema. Lucrecia Chávez en Facebook nos hace una pregunta, dice, si bien se están dando algunos resultados paulatinos en cuanto al combate a extorsiones, ¿qué se hace para que no se siga extorsionando desde las cárceles? ¿Qué va a hacer con este tema, ministro? No es qué voy a hacer, qué estamos haciendo desde los primeros 4 meses. Hoy le puedo garantizar a usted que la disminución de extorsiones por la vía telefónica desde las cárceles ha decaído en un 70%, ¿sí? Hemos hecho arriba de las 380 requisas en 4 meses.
Estamos subiendo ahorita, estamos colgando las bases de licitación para toda la modernización del sistema penitenciario que se va a dar en los próximos 8 o 10 meses, en donde la tecnología nos va a permitir terminar de cerrar los demás centros carcelarios con la imposibilidad de que puedan haber llamadas desde adentro para extorsionar. No digo que no las hay ahora, pero decrecieron en un 70%. Y eso lo hemos hecho a través de requisas porque no tenemos todavía la tecnología. ¿Qué más hemos hecho? Las extorsiones ya no son solo a través del teléfono, lo hacen a través de las visitas. Los visita la familia, los visitan algunos amigos, van y dan blancos, dicen y averiguamos sobre la tienda tal que puede pagarnos tanto, muy bien, háganlo de esta y esta manera. No es solo a través de celular que se hace extorsión desde las cárceles, es a través de las visitas constantes. Hasta el día de hoy no hay un control efectivo de esas visitas. Con lo que hagamos en la modernización estos próximos 10 meses, vamos a tener la posibilidad de que todos los que ingresen a visitar a un reo, es decir, abogados, familiares, amigos, quien corresponda, van a tener que pasar por un control dactilar, por una fotografía, por saber a quién van a visitar y por un control que desde de los reos, los familiares, los abogados, hasta el director del centro penal tienen que pasar por la misma esclusa en donde hay hasta rayos X y analizadores moleculares para poder determinar si se tuvo contacto con droga en las últimas 72 horas o con explosivos. Entonces, estos son planes que llevan tiempo, pero que nosotros hemos venido a implementar muy rápidamente porque ya habíamos trabajado sobre ellos. Entonces, el tema de que desde las cárceles se sigan dirigiendo acciones inclusive de secuestros, lo que hemos detectado hasta el día de hoy, que mucho tiene que ver con visitas. Ahora, las visitas es un tema de garantías, porque hasta el mismo reo que está cumpliendo una condena o está en situación preventiva esperando un juicio, tiene derechos que le garantiza no solo la Constitución, sino las leyes del país. Y eso es una cuestión de órdenes de juez. Entonces, solo en casos muy especiales, por reincidencias o porque se ha develado acciones desde dentro de la cárcel, es que se toman otro tipo de medidas, pero con orden de juez competente. Para cerrar este segmento, ministro, usted, cuando tomó posesión, el presidente Otto Pérez Molina hizo alusión de que más o menos en 6 meses se habrían medidas concretas en el tema de seguridad. Estamos prácticamente entrando en el 6º mes. Siguen las quejas, muchas quejas sobre robo de celulares, extorsiones, asaltos en carretera, asaltos en motos, asaltos en viviendas. ¿Cuál es su balance cortito, antes de irnos a la pausa, sobre esto? ¿En qué medida han avanzado en esos 6 meses que tenían de plazo? Bueno, los 6 meses, nosotros dijimos que en 6 meses tendrían que haber señales sustantivas de que habían cambiado ciertas cosas. Yo creo que en lo que más hemos tenido hasta el día de hoy, y lo muestran las estadísticas, es incidencia en el descenso de homicidios violentos. Sí. Solo en lo que va de los primeros 4 meses tenemos una diferencia con el año anterior de que aproximadamente 450 guatemaltecos menos han fallecido por causa de la violencia homicida en el país. Esa es una cifra importante. El tema de secuestros es otro tema en donde también hemos tenido una suficiente incidencia que nos pone muy entusiastas en ese sentido. El tema de las extorsiones hemos ido avanzando ya. Creo que los esquemas van avanzando y yo no quisiera decir más que estamos empeñados, sabemos lo que hacemos, nos hemos preparado para esto, estamos implementando planes, no estamos improvisando nada y que estamos entregados los 7 días de la semana, las 24 horas para darle los mejores resultados a los guatemaltecos. ¿Se sienten satisfechos ustedes a pesar de que hay quejas, por ejemplo, de fulano cuando llama y dice, miren, me robaron pero no me contesta nadie? Sí. Que es el problema del yo sufro el robo. Así es. No, yo no me voy a sentir satisfecho nunca. Yo quiero sentirme insatisfecho todos los días porque tengo que darle resultados a los guatemaltecos, porque esa fue la promesa del presidente Otto Pérez y yo tengo que cumplir con gran parte de esa promesa de traerle seguridad a los guatemaltecos. El problema global no lo vamos a arreglar en un periodo, aquí tenemos que darle continuidad a las cosas, pero lo que sí es cierto es que tenemos que luchar profundamente para bajar los niveles de violencia a términos que puedan ser, decirlo de esta manera, ¿verdad?, aceptables como en algunas partes del mundo, porque no hay ninguna parte del mundo donde diga aquí estamos absolutamente seguros. En tema de seguridad no hay nada infalible y ningún estado ha logrado la paz perpetua en su territorio. Estas son cuestiones sobre las que hay que trabajar muchísimo para poder tener resultados concretos y hacia eso nos enfocamos.
Ministro, también nuestra audiencia en redes sociales nos pregunta, Jaime de León dice, ¿qué está haciendo para evitar las extorsiones? Aquí ponen el ejemplo muy específico en Villanueva, Chinautla, Misco, pero le agregamos a la pregunta, ¿qué áreas le preocupan a usted respecto a este tema en específico? Mire, el problema de las extorsiones es un fenómeno delincuencial en todo el territorio nacional, con más o menos. Nosotros hacemos nuestros análisis llegando a nivel de municipio. Mucha gente lo hace a nivel de departamento, pero eso no es preciso. Nosotros queremos ser lo más precisos posible. En el análisis de riesgos, ¿qué hacemos? Tenemos una categorización a nivel municipal del país, en donde tenemos cuál es la incidencia criminal que nos dice que puede haber un riesgo, un bajo riesgo, un mediano riesgo, o un riesgo alto o un riesgo crítico. El municipio de Guatemala, sin ninguna duda, más Misco, Villanueva, parte de Villacanales, Amatitlán, han sido en el área central los municipios con mayores niveles, pero también se han corrido algunas situaciones como por ejemplo Chimaltenango, Cabecera, es un área sumamente afectada, área de robo de vehículos, de talleres desmanteladores de vehículos robados. Nos vamos para allá para buscar el área del Tejar y de Chimaltenango, que es por donde han armado su línea. Cabecera de Escuintla es un área muy golpeada por el crimen organizado. Entonces, el tema es sobre la base del análisis de riesgos para cada uno de los delitos, por ejemplo, extorsiones o secuestro o sicariato o robos de vehículos, es que nosotros nos empeñamos en priorizar las acciones que se deben llevar a cabo. En el área central, solo por ejemplo la zona 18, estamos hablando de arriba de 700,000 habitantes. Sí, el impacto de la zona 18 es un impacto tremendo. Hay municipios que no llegan ni a 100,000 habitantes. Entonces, zona 18 como tal es bien complicado. El barrio el Limón, en donde hemos estado trabajando últimamente, estamos con todos los asentamientos que lo rodean, 40,000 personas, habitantes en esos lugares. Proveer seguridad en esas áreas en donde las pandillas han hecho su territorio es un poco complicado. Pero aquí el tema es cómo utilizo los recursos sobre la base de un buen concepto que me da un análisis de riesgos como corresponde. Cerrando este segmento, ministro, una preguntita breve en esto. De los 334 municipios, ¿en cuántos de ellos hay presencia de extorsiones y de pandillas? Mire, presencia de pandillas, desde una pandilla pequeña que lo que hacen es ver la membresía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que sea real, porque puede haber ficticios, ¿no? Sí, así es, no, pandillas como tales, ¿verdad? Puede haber una pandilla local en el Quiché que entra bajo la membresía de la Mara 18 o de la Salvatrucha. Pero hay presencia. Hay presencias, hay algunas acciones. Le quiero decir que la actividad de las pandillas en el país a nivel municipal, estamos hablando de aproximadamente arriba de unos 140 municipios afectados por temas de pandilla. Por supuesto que hay unos muy pequeños en donde las pandillas van a ser 20, 25 que se tienen ubicados, pero en el área central se concentra aproximadamente el 70% de la actividad pandillera, es decir, en el departamento de Guatemala con todas sus... ¿Las extorsiones? Las extorsiones tienen una relación bastante fuerte con ese despliegue pandillero, pero en los centros urbanos el tema de las extorsiones es un fenómeno bastante urbano y urbano-rural, quiere decir en donde hay mayor concentración de habitantes, ahí va a haber mayor actividad comercial, mayor movilización, mayor incidencia del tema de las extorsiones. Bien, buenas tardes, estamos aquí en Diálogo Libre, en prensalibre.com, en entrevista con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Vamos a una pausa y al regresar vamos con el tercer segmento sobre la situación de la Policía Nacional Civil. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valoro, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu Prensa Libre. Colecciónalas. Con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Gracias por seguir con nosotros. Está en Prensa Libre el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Y señor ministro, hay un tema que está
saturando parte de nuestras redes sociales. Vamos a escoger una de tantas preguntas que hacen sobre el tema. Fernanda Salvador pregunta por qué se decide hoy desalojar de forma, lo pone así, violenta a los estudiantes que manifestaban su inconformidad por las reformas que hace el Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre hoy por la mañana, ministro? Que incluso hoy estuvo usted en el operativo. Sí, bueno, lo que ocurrió hoy en el anillo periférico es una manifestación de lo que ocurre mucho en el país, ¿verdad? Aquí no hay ninguna negación de los derechos que constitucionalmente le están reconocidos a todos los guatemaltecos. El derecho de asociación, el derecho de petición, pero también hay un derecho que se llama de libre locomoción. Entonces, lo equivocado del tema es que para que yo luche por mis derechos, recurra a acciones que van a afectar los derechos de otros guatemaltecos. Es un contrasentido, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, muy bien, hay un deseo de discutir sobre cómo va a afectar una reforma educativa a estudiantes de magisterio. Ese es un tema de una mesa de trabajo, de negociación con el Ministerio de Educación. No tiene nada que ver detener el tránsito y afectar a miles de guatemaltecos que se transportaban para su trabajo el día de hoy, llevando a sus hijos al colegio, haciendo algún tipo. ¿Cuántas actas se levantaron hoy? Porque los jefes regularmente no van a decir, bueno, usted tenía que ver cómo llegaba a su trabajo. Entonces, es un tema de un concepto de equilibrio que tenemos que tener los guatemaltecos. Es un concepto también de respeto a la ley. Aquí la ley no nos faculta a violar derechos de otros para poder justificar la lucha por mis derechos. Y en ese sentido también es un concepto de autoridad. Si la autoridad no tiene opción, yo como funcionario, en este caso encargado de la seguridad y del orden público del país, no tengo opción. Cuando se levantan todas las voces diciendo ¿qué está haciendo la autoridad? Llevo 5 horas de estar aquí atrapado en el tráfico. La encuesta que pudiéramos pasarle a todos los afectados del día de hoy, sin ninguna duda sería abrumadora para decir, miren, por favor, hagan que se imponga la ley y que haya autoridad. El tema aquí, de forma violenta, no fue de forma violenta. Durante 4 horas se trató de persuadirles para que desistieran de sus acciones. Cuando llega un momento culminante, que no va a ser en que vamos a traer a la ministra para que aquí desista frente al puente del incienso de que ya no va a haber reforma educativa, no es así, ¿sí? Entonces, yo recibo las instrucciones específicas de poder decir, miren, tenemos que garantizar. ¿Qué pesa en una democracia? ¿Sí? ¿Pesan los intereses de un grupo o los intereses de la mayoría? Ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer esa compensación para no olvidar los intereses de la minoría, pero respetando los intereses de la mayoría? ¿No hubo exceso de fuerza? No. Lo que sí hubo fue, tengo un policía en situación crítica por una pedrada que le causó una trauma craneal y que lo tengo en situación delicada en el hospital, ¿verdad? Entonces, eso ya no es protesta social. Ahí ya lo que se convierte es una agresión a la autoridad, y agredir a la autoridad constituye un delito. Ministro, quisiéramos tratar los últimos temas que ya no están pendientes acá sobre la situación de la policía. ¿Cómo están los procesos de investigación y de depuración de la policía? ¿Se continuó con lo que se había trabajado el año pasado? Sí, por supuesto, no solo con lo que se continuó el año pasado, sino haciendo enmiendas de errores que desde la formación de la Policía Nacional Civil no se han corregido. 15 años perdidos sin que tengamos una academia de oficiales de la Policía Nacional Civil que nos permita tener oficiales profesionales. Eso es algo que forma parte de la reforma y que en los próximos meses se está fundando la academia y estamos con la primera promoción. ¿Qué nos va a dar esto? Oficiales que van a tener un título universitario, van a tener un grado, el oficial tercero, que es el grado inicial de la jerarquía de oficiales, y un título de oficial de la Policía Nacional Civil. Entonces vamos con una línea como esta. Lo segundo es fortalecer a la policía en términos profesionales. Hay que capacitarlos. Y tercero, hay que dignificarlos, porque con los sueldos que tiene la Policía Nacional Civil, perdónenme, no podemos pensar en una fuerza pública que esté entregada sin condiciones a servirle a la población. Hemos dejado de lado el que tenemos que tener una policía profesional que tenga respaldo de la autoridad. Aquí cada vez que hay un desalojo, y por eso llegué yo hoy al desalojo, porque dije, miren, los policías no actúan, porque muchas veces tienen temor, porque se les deja solo, porque en un desalojo paran presos los policías,
¿sí? Y cuando uno pregunta dónde estuvo el juez, dónde estuvieron los fiscales, dónde estuvieron los de Procuraduría de Derechos Humanos, no aparecieron por ningún lado a la hora en que se llevó a cabo un evento que después llevó a un policía a la cárcel. Entonces el trabajo con la policía es complejo, pero además de eso, toda esa reestructuración interna que pasa por una, digamos, una depuración permanente, ¿sí? En la que hay que instarlos a decirles, por favor, no cometan, no se involucren en ningún acto reñido por la ley, porque entonces, igual hasta con agravantes, es que un funcionario de la ley, como es un policía, resulta involucrado en cosas que no corresponden. Ayer, por ejemplo, hubo un muchacho de DEIC que perdió la vida, 24 años, un investigador, haciendo investigación sobre una clica de la Mara Salvatrucha, 24 años, 2 años de policía, entonces muerto a balazos en una investigación, ¿verdad? Que la fuimos a cubrir el día de ayer. Hay muchos riesgos en esa carrera y en los riesgos que corren, ellos tienen que estar seguros, fortalecidos, profesionalmente respaldados y además de eso con toda una dignificación como corresponde. De un tema que trató antes, ministro, sobre esto mismo, ¿a qué se debe de que exista este faltante de 2.800 policías del que usted hablaba? Mire, lo que ocurre es que la policía no ha podido desarrollar procesos que impliquen tener a las fuerzas de seguridad con el estado de fuerza que corresponda. Nosotros en la Agenda del Cambio, que es parte de la promesa del presidente Otto Pérez Molina, tenemos como objetivo que a la hora en que termine el gobierno de Otto Pérez, la Policía Nacional Civil va a pasar de tener 25.000 efectivos como ahora, incluyendo los administrativos, a 35.000. El tema es que los estándares internacionales dicen que deberíamos de tener 350 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy en Guatemala no llegamos ni a 200. Entonces tenemos que trabajar respecto a... Porque entonces preguntamos, ¿y por qué no actúan? ¿Y dónde está la policía? No aparece por ningún lado. Es que no tenemos la policía que necesitamos para poder proteger a los guatemaltecos como corresponde. Y en eso es uno de los ejes que estamos trabajando. Uno de nuestros usuarios nos pregunta, él se llama Sigfrido, ¿cómo van a depurar a los agentes de PNC que están involucrados en actos de corrupción? Son múltiples denuncias que me imagino usted, tanto como aquí en los medios de comunicación, se reciben respecto al accionar de los policías, ministro. Sí, correcto. Mire, hay varias acciones que estamos llevando a cabo. Uno, hay que fortalecer la inspectoría, hay que fortalecer la ORP, pero le cuento que en el Ministerio de Gobernación tenemos como proyecto crear en el despacho central la unidad de asuntos internos del Ministerio de Gobernación. Esto lo que nos va a garantizar es tener una unidad con capacidad de investigación por actos de corrupción o por vínculos con crimen organizado, no solo a la PNC, a todas las demás direcciones que forman parte del Ministerio de Gobernación. Dirección del Sistema Penitenciario, Dirección de Migración, de Servicios de Seguridad Privada, son parte de un sistema de seguridad de la nación, de seguridad interna del país. Las mismas acciones que llevamos en los puertos con las inspecciones son parte de ese trabajo que tenemos que hacer. Entonces, por un lado está todo ese tema y por el otro vamos a desarrollar los procesos de reclutamiento, de administración del recurso humano que se incorpora sobre pruebas de confiabilidad. Mi pretensión es que cuando termine este proceso dentro de 3 años y medio y primero Dios entregue a Otto Pérez Molina el poder, haya una Policía Nacional Civil con 35.000 hombres, a un Ministerio de Gobernación con arriba de las 40.000 personas, en donde todos los que trabajen en el Ministerio de Gobernación hayan pasado por pruebas de confiabilidad, que quiere decir poligrafía, que quiere decir estudios socioeconómicos, que quiere decir verificación de su entorno familiar y el ambiente de vida, porque esa es la forma en que tenemos que garantizarle la seguridad a los guatemaltecos. Vamos a la última pausa en este diálogo libre con el ministro de Gobernación y vamos a retornar con otros aspectos más, otras dudas que hay de los lectores de prensalibre.com sobre la situación de la Policía Nacional Civil. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valoro, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu Prensa Libre. Colecciónalas. Con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional.
Regresamos al último segmento de Diálogo Libre. Recordemos que está con nosotros el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Ministro, antes de pasar al último punto, que era relacionado a la transparencia y la administración del ministerio, en las redes hay muchas preguntas vinculadas a los operativos que hacen fuerzas policiales y elementos del ejército. Por ejemplo, nos preguntan cómo saber si debo parar o no, si me paran 2 policías o me hacen un alto 2 policías en moto, cuántos deben de haber en un retén, en dónde debo parar. ¿Qué recomendaciones hacerle a la población respecto a esto? Muchísimas gracias. Mire, ese es un tema crucial, esa es una pregunta crucial, porque resulta que históricamente lo que ha devenido es una falta de confianza de la población respecto de ciertos operativos que desarrolla la Policía Nacional Civil. Porque más si es de noche, ¿verdad? Más si la patrulla que lo para está escondida atrás de unos árboles en el área más oscura. Este es un tema que tenemos que trabajar de forma conjunta. Pero lo que quiero decirle es que los operativos en moto regularmente están orientados precisamente para hacer revisiones de motos. Los operativos que están montados con sus conos, con apoyo de Policía Nacional, deben de ser los más serios en las acciones que se lleven a cabo. Ahí estamos hablando de un puesto de verificación bien instituido, formal, en donde está todo como corresponde. Si alguien ve un tipo de dispositivo que no sea acorde, es de verdad que nosotros lo agradecemos, una llamada para decirnos en tal lugar, porque no están parando a todo el mundo, ¿verdad? Están haciéndolo de forma aleatoria, seleccionando, para verificar que bajo las condiciones que yo lo estoy diciendo ahora, hay presencia de policía, hay presencia de ejército, están sus conos, están todas las señales como corresponde, y ustedes están viendo cómo se desarrolla el operativo, no hay ningún problema. Lo segundo que vamos a hacer, y que ya precisamente con Prensa Libre lo documentó la vez pasada, hemos terminado nuestras pruebas técnicas que nos van a permitir colocarle cámaras móviles a todas las patrullas de la Policía Nacional Civil. Eso me va a dar 2 posibilidades importantísimas. Una es tener en tiempo real, a través de una cámara que va al frente y una hacia atrás, el entorno y el área en donde se está moviendo una patrulla. Va a haber una cámara adentro también para saber qué hacen los miembros de PNC. Pero esto me permite que a la hora de una verificación, si es por ejemplo una patrulla la que le manda un alto para verificación a un vehículo, tiene que sonar su alarma o tiene que sonar sus luces, y eso indicaría abrir la cámara para poder hacer la verificación de los protocolos que sigue el policía para garantizarle a la población que está cumpliendo como corresponde. Y esto nos permite también tener la georreferenciación de la patrulla, es decir, dónde se encuentra ubicada en tiempo real, y la estoy viendo en mi mapa. Entonces, estas medidas de controles sobre las que vamos efectivamente nos va a permitir ir elevando mayores niveles de confianza a la población de que los puestos de verificación son importantes, porque lo que no hemos sacado con las dudas que se presentan muchas veces es qué es lo que se logra incautar, qué es lo que se logra verificar en un puesto de control. Y creo que es una estadística que debemos trasladarse a la población para que vea que sí se necesitan las verificaciones. Solo un ejemplo, va una universitaria, 25, 26 años, saliendo de la universidad en la noche y lo paran 2 policías en moto, ¿qué hace? ¿Para o no para? Es complicado, ¿verdad? Un puesto de registro, los que puedan. Yo digo que 2 policías en moto no deben parar a un vehículo durante la noche. Yo me he detenido, porque yo pues cargo una patrulla conmigo, me he detenido a hacer verificaciones de la supuesta verificación que pueda estar haciendo una patrulla, para preguntarle inclusive a la persona, mire, qué le han pedido, qué es lo que sea, y la gente me lo ha dicho muy bien, salvo en una, tuve un problema. Pero esto yo lo digo abiertamente ante la población, estas son instrucciones precisas que nosotros estamos dando, y si alguien ve que en moto detienen un vehículo de forma que no está bajo las condiciones que he dicho, eso es anormal. Obvio, un operativo sí debe parar. Así es. Si es un operativo muy formal, es un puesto de verificación con todas las garantías que corresponden. ¿Le pueden disparar a alguien por no detenerse? Se la juegan con mucho... Se la juegan, digo yo, alguien que le dispare a un vehículo, porque tendría que estar absolutamente... ¿Se la juega quién, el piloto o el policía? Se la juega el policía, sí. Aquí lo importante es hacer ver que nosotros estamos constantemente hablándole a los miembros de PNC ahora, teniendo relaciones con ellos mucho más estrechas, haciendo énfasis sobre todas las medidas de seguridad que deben de tener y sobre todo sobre su responsabilidad, porque esto puede implicar una situación penal para un miembro de PNC, no actuar
bajo los protocolos de seguridad bajo los que debe actuar para garantizar a la población que lo que está haciendo es correcto. Estamos ya en el cuarto tema, prácticamente con la transparencia de la administración del ministerio, y aquí nos quedaría un tema, un asunto pendiente, que es sobre la reforma policial que estaban impulsando el anterior gobierno y que lo retomaron ahora. ¿Cómo ha avanzado este proceso? ¿A qué nos puede llevar esto con la refundación de la policía? Nos va a llevar, primero hemos hecho la continuidad. Me reuní muchos meses antes con la excomisionada, con la licenciada Helen Mack, para tener acceso a toda la visión que ellos venían trayendo. Además de eso, nosotros también traíamos nuestra propia visión. Yo tengo una visión sobre un despliegue policial en todo el país que implique que tengamos 8 regiones con 8 comisarías regionales bien instituidas, dirigidas por comisarios generales responsables a quien le podamos pedir cuentas. Esas comisarías regionales tendrían que tener comisarías distritales a nivel departamental más o menos, y luego estas comisarías locales a nivel de municipalidades. Esto es un nuevo despliegue en el país, en donde los factores que nos dicen qué debemos tener es el área geográfica que se cubra, todo lo que es la incidencia criminal, y además de ello el tema demográfico, cuál es la concentración de población, y sobre la base de eso es que vamos a hacer las asignaciones como corresponde. Entonces venimos en un proceso de transición completo, y además recordemos que la comisión no es una sola persona dirigiendo a un equipo técnico haciendo lo que considere, no. La comisión de reforma policial está formada por el presidente de la República, por el ministro de Gobernación, por el viceministro de Seguridad, por el director de la Policía Nacional Civil, por un miembro del CAS y por un ciudadano notable que hace el trabajo como de un secretario técnico. Y ese es el papel que hace Adela de Torreviarte, que es una mujer que, 1, ya fue ministra, 2, conoce a la policía, 3, quiere a la institución, y 4, está haciendo un gran trabajo para implementar. Así que nosotros vamos dándole continuidad y vamos a acelerar mucho el proceso en este segundo semestre. ¿Qué medidas de transparencia y anticorrupción toma usted para el Ministerio de Gobernación, tomando en cuenta que ha sido un ministerio que, por lo menos en las últimas administraciones, ha sido señalado por actos anómalos en cuanto a compra de armamentos, licitaciones, etcétera? ¿Qué hace Mauricio López en ese sentido? Bueno, mire, tomar las más altas medidas, porque no voy a poner en riesgo lo más importante de mi patrimonio personal, que es mi nombre, ¿verdad? Y mi prestigio como persona, para mí, para mi familia. Perdón que lo interrumpa, ¿significaría esto que no va a ocurrir como con anteriores ministros, que al dejar el cargo podamos ver lo que está siendo acusado? Estoy haciendo verdaderamente todos los esfuerzos para tener una buena auditoría interna con auditores en todos lados. Esto probablemente nos retrase en lo que tomamos el paso en una ejecución presupuestaria como debe ser, pero prefiero que me critiquen por no ejecutar mejor dicho, a la velocidad que todo el mundo quisiera, a que me vayan a criticar porque estoy metiéndome en un proceso riesgoso desde el punto de vista de la transparencia, ¿verdad? Vamos a tomar bien el paso con la ejecución como corresponde y nos vamos a poner al día y vamos a terminar de ejecutar como corresponda bien a finales de este año. Pero el tema de la transparencia es fundamental y yo creo que aquí debe haber criterios como que todo lo que hagamos debe ser incuestionable desde el punto de vista técnico, debe ser incuestionable desde el punto de vista jurídico y debe ser incuestionable desde el punto de vista financiero. Si reúne estos 3 aspectos, estamos garantizando transparencia. Además de ello, no solo nos blindamos con trabajo de Contraloría, sino que ahora empezamos a reportarle ciertas acciones a la Secretaría de Transparencia que está en la Vicepresidencia de la República. Perfecto, ministro, agradecemos su visita hoy a las instalaciones de Prensa Libre y a todos los que nos observaron a través de prensalibre.com, pues agradecerles la audiencia. Quedan temas y queda, creo yo, abierta una invitación para una próxima oportunidad, ministro. De nuevo, gracias y pues gracias a todos los que nos brindaron su atención hoy. Nos despedimos, esto es Diálogo Libre, los invitamos a nuestra edición nocturna de Prensa Libre hoy a las 19 horas y luego Todo Deportes a las 19:30. Muchas gracias.